Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la tercera charla del programa público en el marco de la exposición Maccheto, la Casa Estudio de Rufino Tamayo, que se encuentra en exhibición actualmente en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y en colaboración con el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Bueno, contamos con la presencia de Bettina Cheto y Cristina López Uribe en la presentación del libro del que son coautoras, titulado Patrimonio Documental para la Historiografía de la Arquitectura, la Facsimilar Digital 2021 de Arquitectura Moderna en México, de Max L. Cheto, 1961. Y bueno, a continuación voy a presentar a nuestras invitadas. Bueno, Bettina Cheto es investigadora independiente de la historia de la arquitectura moderna y el arte mexicanos. Estudió economía en la UNAM y en la New School for Social Research de Nueva York. Es maestra en economía política por la misma, traductora certificada por el Colegio de México y promotora y gestora cultural por CONACULT. Tiene una amplia experiencia en la traducción de textos especializados académicos con dominio del alemán y el inglés. Ha participado con múltiples ensayos en publicaciones sobre el arte en México y con artículos en revistas de divulgación, así como en secciones culturales de periódicos de Quintana Roo, en donde reside desde hace 35 años, y en las revistas mexicanas de arquitectura, Bitácora Arquitectura, Arquine, Obras Web, el blog de Fundar y La Brújula, el blog de la Metrópoli Nexus. Publica textos de investigación y opinión en su blog personal, Entre el Mar y Coyoacán. Es beneficiaria del programa del fomento a proyectos y coinversiones culturales del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales FONCA, emisión 2019. Bueno, Cristina López Uribe es arquitecta especializada en Historia de la Arquitectura Mexicana del siglo XX, se graduó en la UNAM y tiene una maestría en Arte, Arquitectura y Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, donde actualmente es candidata a doctora en Teoría de Historia de la Arquitectura. Es profesora de Historia de la Arquitectura y miembro del Laboratorio Editorial de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde fue editora en jefe de revista Bitácora Arquitectura de 2013 a 2020. Es editora junto a Salvador Lizárraga de Habitar CU, 60 años, UNAM, 2014, y autora de un ensayo en el catálogo Design in California and Mexico, 1915-1985, Found in Translation, LACMA 2017, entre otras publicaciones. Apoyó a los curadores del MoMA en la preparación de la exposición Latin American Construction, Architecture 1955-1980 y trabajó como asesora para la exposición Found in Translation, Design in California and Mexico 1915-1985 en Los Angeles County Museum of Art. Y bueno, muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos en este día y les cedo la palabra. Hola, buenos días. Lo que queríamos aquí era hacer una charla como muy informal, lo cual siempre se interrumpe un poco con estas semblanzas que son como demasiado largas, ¿no? Pero bueno, el chiste es como platicar entre nosotras tres un poco sobre los temas que nos atañen en este momento. Y queríamos un poco ligar el tema de patrimonio con este proyecto que hicimos con Bettina. Desde el 2015 Bettina tenía esta idea increíble de poner a disposición el libro de su papá, que fue importantísimo para la arquitectura, para la historia de la arquitectura, a disposición de cualquier interesado, sobre todo los jóvenes estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿no? Que eran los estudiantes de Max Cheto cuando fue profesor, por ejemplo, ¿no? Pero versión 2021. Y para dar como un impulso al estudio de la figura de su padre, que siempre ha sido como súper interesante para la historia, pero como que han quedado siempre unos huecos increíbles, ¿no? O sea, como que, digamos, se menciona, pero no en el debido, con la debida importancia o no se profundiza, etcétera, ¿no? Entonces, pues, Bettina recordará desde el 2015, estamos dándole vuelta a este asunto, y la idea era, pues, bueno, lo ligamos con lo de patrimonio, porque el patrimonio de los libros también es fundamental, ¿no? En el tema de cualquier disciplina artística. También constituyen un patrimonio importante documental, donde podemos además usarlo como fuentes de información para recuperar el patrimonio edificado, ¿no? Pero
casi en un símil con arquitectura, recuperar un texto anterior no tiene ningún sentido si no lo actualizas, ¿no? Si no lo pones como o sea, una visión desde hoy. Entonces, lo que quisimos hacer con este libro, Bettina tenía ya en la mente estos expertos en la figura de Marchetto que quería invitar, algunos de ellos, por ejemplo, que fueron sus discípulos, ¿no? Como Felipe Leal, otros que han dedicado toda su vida a estudiarlo, como Juan Manuel Heredia, o que siempre han tenido un interés fundamental, como el caso de Daniel Scotto. Y bueno, nosotros como Laboratorio Editorial de Arquitectura en la facultad tenemos un centro de investigación y pues esto es justo lo que nos dedicamos, ¿no? A hacer como este rescate de los textos, de los libros, de los medios impresos que como que forjaron de alguna forma nuestra cultura arquitectónica. Entonces, por fin vio a la luz este facsimilar con textos actualizados. Les quiero compartir pantalla para enseñarles dónde está ubicado, para que podamos pues darle difusión y que todo el mundo pueda acceder a él. Es muy sencillo. El portal es arquitectura.unam.mx, que es el portal de la facultad. Diagonal libros. Aquí vienen todos los libros de la facultad. Ahora están en descargables por lo del COVID-19. Y aquí lo puedes encontrar. O sea, es el primerito que aparece. Tenemos la versión de descarga PDF o la versión de Flipbook. Si le picas a Flipbook, te abre una página, que es esta, donde, bueno, te aparece así, ¿no? La portadita original. Y si tú le sigues aquí manejando, se supone que esto es muy intuitivo, ¿no? Pero de todas formas no está de más dar un repaso aquí de cómo funciona. Entonces, tú puedes aquí pasar las páginas como si fuera una revistita. Y si quieres ir al índice, ahí está un poco lento por el zoom, pero si quieres ir al índice, en el índice puedes ir directamente a los textos que están en inglés y en español, esto es muy importante. Los ensayos están en inglés y en español, y luego al final viene lo que es la parte de facsimilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para acceder al artículo de Heredia, le picas directamente en el título, y en la nota donde hace referencia al libro, si tú le picas, te lleva propiamente al libro. Aquí en este caso nos llevó a la portada porque no se dirigía a ninguna página en particular, pero cuando nosotros como autores, ya sea Daniel o Juan Manuel o alguien de nosotros hace referencia al libro, te lleva, por ejemplo, a una página dentro del libro. Entonces, digo, es muy práctico, es una forma como nueva de interactuar con los libros, pero estamos contentas de que logramos que fuera en acceso abierto. No sé si quieras comentar un poco de esta idea que tenías, Bettina, de que fuera en acceso abierto. Bueno, sí, a mí me parece importantísimo porque el libro no se puede conseguir. O sea, la versión original es de hace 60 años, se publicó en Alemania y unos meses después apareció la versión inglés-español, que también se imprimió en Alemania, pero se publicó en Nueva York. Ahora, tuvo una circulación muy limitada en México, así que bueno, se conoció el libro, sí, porque sí fue importante, ¿no? Pero conseguirlo era realmente una cosa muy complicada, o en una librería de viejos, o por Amazon, y para los estudiantes algo imposible. A mí me pareció que era fundamental no solo ponerlo en renovada circulación, sino que fuera libre, o sea, que los estudiantes no batallaran para conseguirlo. Así es, y entonces nosotros o sea, fue una mancuerna muy buena la que hicimos con Bettina, porque de entrada como que teníamos esta idea de pues volver a estudiar, a darle una revisión a estos objetos, ¿no? Que son fundamentales para una cultura como una publicación. Y en el caso de Cheto, además, es impresionante porque es un libro buenísimo de historia, ¿no? O sea, la visión de Cheto, yo a veces pienso que Cheto era mejor como crítico, incluso que como arquitecto, ¿no? Luego veo su arquitectura y ya digo, no, también era muy buen arquitecto, ¿no? Pero si tú ves la visión histórica de Cheto y la cultura que tenía, es impresionante porque él está formado en Europa con grandes maestros, ¿no? Entonces tiene todo este bagaje de historia del arte, pero además él como su personalidad es así como muy, digamos, muy crítica, ¿no? Es muy bueno analizando las cosas y su posición como un poco
no dentro de, no completamente dentro de la cultura mexicana, porque es medio alemán, ¿no? Le permite tener este distanciamiento y analizar las cosas desde un punto de vista así fenomenal, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Como el rescate de una forma de ver la arquitectura, pues, muy sui generis, digamos, en la historiografía de la arquitectura en general. Y además, la posibilidad de analizar un libro como si fuera un rescate de un edificio, es decir, como un objeto, ¿no? Un objeto artístico. Estos libros de la historiografía de la arquitectura siempre son como muy interesantes porque son casi como un compendio fotográfico, ¿no? En el caso de Cheto es perfecto para ir un viaje en el tiempo al México de los años 50. Entonces, no sé si, Paulina, has tenido la oportunidad de ver el libro o alguna vez lo has checado. Sí, justo también, bueno, cuando nos lo compartieron y demás, pude revisarlo y a lo que te refieres en cuanto a las imágenes, eso fue ir de la mano también de Mac Cheto, ¿no? En el recorrido de la arquitectura en México, ¿no? Y a través de las fotografías también te puedes dar cuenta y te ancla, como dices, en el contexto, ¿no? De los años 50. Entonces, creo que es como una lectura también como muy ágil, ¿no? Es así, te acerca como a la arquitectura también desde su perspectiva y como dices, es también una postura crítica, ¿no? Que está muy interesante porque tiene como todos estos elementos, todo su bagaje cultural y su contexto, digamos, alemán y demás, pero lo ancla en el contexto mexicano, que está muy interesante porque pues ya te deja ver ahí como los indicios, ¿no? Por ejemplo, al hablar de Juan O'Gorman, ¿no? Y de las casas de Juan O'Gorman y demás, ¿no? Así que para nosotros es así como vital, ¿no? Así muy importante también conocer su perspectiva, ¿no? Y cómo él veía también a su compadre, ¿no? O sea, entonces está muy interesante también. Y sí, es muy ilustrativo, justo, ¿no? O sea, para mí es muy interesante que los libros de arquitectura te puedan brindar eso, o sea, como las imágenes, ¿no? Los planos, las fotografías, ¿no? Y pues bueno, que por ejemplo, la escalera de su casa, ¿no? Que es algo así como totalmente estético, ¿no? Así, bueno, a mí se me hace como una obra de arte en sí misma, una escultura. Entonces, es muy, muy bonito también, ¿no? Y traerlo a cuenta y el rescate que han hecho es, pues, de gran importancia, ¿no? Sí. Sí, los libros de arquitectura siempre tienen este discurso paralelo, ¿no? O sea, por un lado está el texto y por el otro lado está el discurso de las imágenes propiamente. Ujú. Pero al respecto del texto es fascinante su visión sobre O'Gorman. No sé si Bettina quiere comentar algo de su padrino y cómo está ahí reflejado en el libro de su papá, ¿no? Las cosas que dice que son increíbles. No, sí, precisamente porque eso te ilustra que realmente era un análisis desde la arquitectura, porque mi padre ahí analiza, bueno, a Matías Goeritz, a Juan O'Gorman, a personas enormemente cercanas a él afectivamente, pero de todas maneras su análisis es implacable, ¿no? O sea, es crítico. No, no se trataba de agradar incluso a sus colegas mexicanos en general, sino de aportar una visión crítica que fuera realmente una aportación. Ahora, una cuestión, el libro, por un lado, lo dirige a sus colegas, pero por el otro lado, obviamente, también lo dirige al público europeo, sobre todo, para darle a conocer la arquitectura mexicana, porque él siempre fue un impulsor de la arquitectura mexicana en Europa, o sea, a través de revistas en las que participaba, en conferencias, siempre trató de acercar la arquitectura moderna mexicana a Europa, a decir, aquí, eso es lo que estamos haciendo aquí en México. Eso es lo que a mí me parece más destacable del libro, ¿no? La intención de como promotor de Max Cheto, de la arquitectura mexicana, y de insertarlo en un mercado y en un contexto editorial internacional a la par de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, de los grandes maestros, ¿no? O sea, para él incluso, digo, está un poco más desarrollado en el ensayo que hicimos Salvador Lizárraga y yo en el libro, pero bueno, incluso él llega a plantear que la arquitectura mexicana puede ser una salida a algo que él, digo, así como inusitadamente, ya tiene la visión de que la arquitectura tiene una crisis, ¿no? 1961 y él ya está viendo
que ya está, el movimiento internacional ya está en crisis, ¿no? Entonces él dice, la arquitectura mexicana es una posible salida a esta crisis, y eso es lo que yo veo más fascinante de toda esta historia increíble del libro. Se me está ocurriendo en este momento que podríamos dar pie a mostrar la Casa Cheto, porque la Casa Cheto es realmente la cristalización de todo su bagaje, ¿no? Aquí tenemos la obra de Cheto Maduro, ¿no? Donde se refleja todo esto que estás tú señalando, Cristina. Entonces yo creo que en este momento justamente eso les vamos a presentar. Sí, buenísimo. Perfecto. Buen día. La de la voz, soy Bettina Cheto. La protagonista de esta historia es una casa y su jardín. Se trata de la primera casa que surgió en el Pedregal moderno, una pieza única, plena de talento en su concepción y ejecución. Una obra maestra de la modernidad arquitectónica mexicana. Esta morada es también un nicho del tiempo que cotidianamente recrea su vitalidad, porque sigue desempeñándose en su uso para el cual fue creada en 1948. Quedan invitados a acompañarme en este recorrido. Viene al caso platicarles que en algún momento del siglo III después de Cristo, el Xitle, pequeño volcán del sur de la cuenca del Valle de México, hizo erupción y cubrió con lava una muy amplia franja del terreno que hoy día abarca territorios de Tlalpan, Coyoacán y San Ángel. El paraje formado con el magma del Xitle se fue poblando de una vegetación singular y exótica. Tlacuaches, conejos, coyotes, lagartijas, serpientes y otros mamíferos, aves e insectos se adaptaron al sitio agreste. Luis Barragán paseó por primera vez por esta zona del Pedregal en los años 40 y advirtió la posibilidad de convertirla en espléndidos jardines entre las rocas, con moradores compradores que podrían convivir con el paisaje del Pedregal, tener frente a sí la cordillera de las Cruces y el Ajusco, al fondo y hacia el oriente a los volcanes. Los temas de drenaje, agua y traslado ya se resolverían con el apoyo de la nueva tecnología. El enorme predio fue adquirido por Barragán y los hermanos Bustamante para ser urbanizado entre 1945 y 1950 y dar lugar al fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel. La casa de Max Cheto en la calle del Agua número 130 fue la primera en construirse. Como comprenderán, esta zona accidentada, formada por lava volcánica, de peculiar vegetación y colorido, fue un reto a la imaginación de Max Cheto. Como era su estilo, la recorrió una y otra vez en distintas horas hasta conocerla al dedillo, y así entonces lograr proyectar esta obra maestra, que reúne su experiencia y reflexiones como arquitecto. Con materiales naturales, piedra de lava como material estructural y aparente, mosaico, madera, sembró la morada para él y su familia sobre la roca, integrando las vistas interiores con el paisaje circundante. En la cercanía se miraban terrenos poblados por helechos, orquídeas, cactus, palo bobo, suculentas, estrellitas, tigridia. También era notable la abundancia de pirules, conocidos como árbol de Perú, cuyo origen es Sudamérica. Hasta aquí habían volado las semillas, así que formaba parte de la biota original. Aprovechar las condiciones del medio natural para diseñar y desarrollar el jardín fue también un formidable reto al que Catarina, mi madre, se sumó y pronto acabó por tomar las riendas. El jardín no se diseñó exclusivamente con flora endémica, es también un registro del espíritu viajero de su creadora. Cuando mucho se acostumbraba a pueblear en nuestro México, de cada viaje Catarina volvía con esquejes, pero también cuando viajaba a su natal Suiza, se las ingeniaba para traer consigo piecitos y semillas. De manera que el resultado es una especie de jardín botánico de los 5 continentes, o así lo calificó un conocedor del Jardín Botánico de la UNAM. Desde un inicio coincidieron ambos, Max y Catarina, en que sí habría que tener 2 zonas de césped,
necesario y muy disfrutable espacio, especialmente para las criaturas. Es, digamos, el mínimo de pasto necesario en el ambiente rocoso, que por cierto se respetó íntegramente. Para nosotras, cuando niñas, se prestaba de maravilla para jugar a las escondidillas entre las rocas, o bien jugar en los columpios, meterse en las albercas, saltar la rayuela en el camino que era de tierra roja, jugar a la comidita, buscar lechugas y hierbas aromáticas o hacer jardinería. Y aprender de la naturaleza. Mi hermana Ana María recuerda cuando mi padre le dijo, esta piedra está hecha de partículas chiquitas que se están moviendo todo el tiempo. Como digo, no se voló o dinamitó lava alguna en agua 130. La edificación emerge de la lava, lo cual se aprecia particularmente en la fachada este. La importancia que el arquitecto profiere a los muros y las paredes de piedra propia del lugar es enorme, ya que no utiliza la piedra como recubrimiento, sino como material estructural, que se hace visible tanto al exterior como al interior de la morada. Las ventanas del primer piso demuestran aquella adecuada orientación y el muy cuidado proporcionamiento de aperturas que siempre caracterizaron a Cheto. Las ventanas de herrería modulada por rectángulos verticales, por las cuales realmente la mirada se contacta con el jardín, están dispuestas a aproximadamente 90 centímetros del piso. En la estancia, sobre barda de mampostería que separa de la terraza oriente y sobre barda de madera que separa de la terraza poniente. En el comedor y en las recámaras, sobre barda de piedra, rematada con tablón de madera. La vista hacia el jardín, desde todos lados, incluida la cocina, es un deleite. La casa se construyó en 2 etapas. Al concluirse la primera en 1949, era notable su horizontalidad, y fue en ese año que mis padres y mis hermanas se mudaron al Pedregal. En 1951, el arquitecto Cheto procedería a edificar la planta alta para albergar su estudio e incorporaría una escalera helicoidal de impresionante belleza para acceder a él. Si bien es difícil calificar un espacio de la casa como el más acogedor, el estudio con su terraza es de una belleza única. El cristal en este caso llega casi de piso a techo, no solo por el privilegio de la vista hacia la cordillera y para captar la iluminación, dado que hacia el norte y el oriente el estudio se cierra totalmente mediante muros, a excepción de una ventana pequeña para mirar los volcanes y lograr ventilación cruzada en época de calor, sino también para proferirle ligereza a este segundo piso. El techo del estudio se encuentra recubierto de tezontle y con mármol verde, rosa, negro y blanco, Cheto creó varios mosaicos. Yo creo que las 4 figuras dispuestas en el centro del mural representan varias cosas. Destaca que cada una está orientada hacia un punto cardinal. Son 4 hombres que construyen, pues cada uno sostiene herramientas de trabajo. Y cada uno está formado por piedritas y mosaicos de diferente color con relación a los otros 3, lo que yo imagino representa a las distintas razas de la Tierra. Pero el dibujo de estos 4 hombres entrelazados es también un signo de la masonería que Max toma de la Edad Media, más concretamente del cuaderno de un arquitecto itinerante llamado Villard de Honnecourt, que ha pasado a la historia debido a que se ha conservado en la Biblioteca Nacional de París un cuaderno de viajes que le perteneció. En el mural también aparecen los signos zodiacales de la familia. Piscis corresponde a Catarina y a mi hermana Verónica. Acuario es Max y mi hermana Ana María. Por último, Leo, que corresponde a mi signo. En el extremo suroriente del recubrimiento, encima de la chimenea, aparece el sol, y hacia el lado norponiente, la luna. Cerca de la luna aparece Venus y también está representado Júpiter, próximo al sol. Unos años atrás, y para mi sorpresa, un joven arquitecto me preguntó si el mosaico del estudio de Cheto era obra de Juan O'Gorman. Me inquieté. Nunca antes había escuchado esta pregunta, pero me llevó a la reflexión siguiente. Si de por sí hemos observado que obras de mi padre
navegan por ahí bajo el nombre de otro arquitecto o ingeniero, ¿voy a permitir que llegue el momento en que se le despoje también de la autoría de su mosaico? No. Lo que sí es cierto es que la amistad más entrañable de mi padre en México fue Juan O'Gorman, mi padrino. Todos los domingos de mi infancia, adolescencia y primera juventud nos reuníamos ambas familias, cuando no en Agua 130, en la casa de los O'Gorman. Max y Juan de ley jugaban ajedrez. También fue O'Gorman quien generosamente le prestó su firma en múltiples proyectos, por lo menos 12, antes de que Cheto obtuviera su cédula con efectos de patente tras haberse nacionalizado mexicano. Pero no existe evidencia de una obra conjunta de ambos arquitectos. Culminamos así con este recorrido. Espero haberles despertado la curiosidad por conocer más sobre Max Cheto y su obra. Si es así, busquen su libro Arquitectura Moderna en México, que hoy día, acorde con los tiempos, se encuentra en el espacio virtual y se puede leer de manera gratuita. Por lo pronto, dejo aquí unos datos mínimos sobre el creador de la casa y su compañera de vida. Me despido agradeciendo a ustedes su acompañamiento en este paseo virtual y a la Secretaría de Cultura el apoyo recibido como beneficiaria del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales, emisión 2019. Bueno, lo que a continuación uno pensaría es que hay que confrontar este testimonio vivo de la arquitectura de mi padre con el que ya desgraciadamente ha desaparecido, porque en la misma colonia, Jardines del Pedregal, pues obviamente mi padre construyó varias casas, empezando por las casas muestra de la avenida Fuentes, que pues tristemente han sucumbido al afán inmobiliario, ¿no? En su lugar hay ahora condominios. Eso es gravísimo. Y pues las demás casas de él también han desaparecido, salvo una que se encuentra en la avenida San Jerónimo y la que les mostramos. Sí, esto a mí, bueno, yo quiero aquí aprovechar para hablar de que uno de los objetivos escondidos, ya ves que toda publicación tiene objetivos escondidos, ¿no? O sea, hay como el objetivo general, pero luego hay como intenciones por ahí que Bettina, a lo largo de su vida, por ejemplo, uno de sus grandes objetivos, según la he conocido, es aclarar una cosa muy importante para el tema de patrimonio, que es el que dirige esta serie de charlas, que es la autoría intelectual, ¿no? Entonces, estas casas muestra de la que habla Bettina, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de esta situación. La mayoría de las personas, desgraciadamente, y sobre todo a nivel internacional, piensan que estas casas son de Luis Barragán, ¿no? Y esto es fatal, porque, digo, hay publicaciones, pues desde el inicio, desde que se estaban construyendo las casas, hasta los años 60, que siguen diciendo que las casas son de Max Cheto, ¿no? Entonces, si fuera esto cierto, el mismo Barragán hubiera dicho algo antes, ¿no? O sea, como, no son de él, son mías, ¿no? Entonces, digo, estaban en una situación en la que Barragán le había pedido que hiciera estos diseños, pero claramente entre ellos el acuerdo es que, el diseño fue de Cheto, ¿no? Y el acuerdo era que el crédito era de Cheto. Incluso hay cartas, ¿no? Que, bueno, en el texto de Bettina viene mucho más explicado todo esto, pero incluso hay cartas donde Barragán le solicita muy amablemente que si puede escucharlo en alguna cosa, como, tal cual como se le pide a un autor de un diseño, ¿no? Entonces, si fuera de él, no se lo pediría, ¿me entienden? Entonces, la misma, por ejemplo, Esther McCoy, que hace una publicación en Los Ángeles en Arts and Architecture de estas casas, le da el crédito a Cheto, ¿no? Entonces, llama mucho la atención porque entra dentro de esta imagen de Barragán como el arquitecto como que nadie entendía y que nadie protegía y que era muy desamparado, lo cual es completamente falso, ¿no? Y entonces cuando dicen que Cheto es el autor, dicen, no, Barragán es el verdadero autor, pero Cheto se lo quiere robar, algo así, ¿no? Que
por supuesto es falsísimo. Pero bueno, en fin, más allá de eso, pues está todo el tema que estás hablando, Betina, ¿no? De estas casas que desgraciadamente sí se vendieron, ¿no? Se hicieron condominios y ahora están ahí las estructuras, pero en una situación en la que para nada se puede entender el contexto original de la obra, ¿no? O sea, ¿de qué sirve, ¿no? Guardar una pared, un muro, si ya no tienes el paisaje que lo rodeaba, el espacio que lo permitía ser, ¿no? O sea, puede ser que ahora estén ahí los muros, pero si tienes 4 casas alrededor, ya no pueden ser las casas muestra. No sé si Claro. tú ubicas estas casas, Paulina, las casas muestra. Exactamente, no, no. Deben de estar cerca también, ¿no? De su casa, el Sí, es muy estudio. cerca. Ujú. Mira, Avenida Fuentes 130 y 140. Y en el 140 fue muy gracioso porque me querían hacer ver que estaban conservando que estaban conservando la casa, ¿sí? Y que las demás, bueno, iban a rimar con esa casa. Cuando la fui a ver, bueno, qué impresión. O sea, toda la idea de Cheto, o sea, justamente la vista era hacia el inmenso jardín. Era lo fundamental para esas casas, el Pedregal. Ahora, ¿qué tienes? Pues enfrente, como dice Cristina, pues una pared, o sea, ¿para qué te sirve intentar conservar que además no conservaron, ¿verdad? Digo, eso aparte no se parece, pero bueno, ya no tiene nada que ver. Ese es el punto. Se perdieron ambas. Sí. También Sí, lo que me parece muy interesante, justo lo que mencionan en cuanto a la integración del medio ambiente en su arquitectura, ¿no? Que eso es así como ya un referente también. Entonces, lo pienso sobre todo, por ejemplo, en el video que acabamos de observar, ¿no? Que nos llevas en el recorrido, en el diseño del jardín de tu mamá, ¿no? También, y que pues se integra también, ¿no? O sea, está integrada la arquitectura con el medio ambiente, con los materiales o incluso, pues, no sé, las plantas endémicas o la integración de otras plantas, ¿no? Que trajeron y demás. Entonces, eso me parece muy interesante y pues es una pena que en las casas muestras, pues ya no se pueda observar ese tipo, ¿no? De integración con el medio, ¿no? Que es así lamentable, pero bueno, tenemos todavía las casas, ¿no? Eso es al menos algo. Sí. Voy a compartir pantalla nada más para que tengamos una imagen de esta famosísima foto de la casa muestra esta, ¿no? Con esta mirada abierta hacia la roca, hacia una roca volcánica. Estamos hablando de que en el Pedregal no había nada más que la casa Cheto. Estaban construyéndose estas dos y estaba también la casa Prieto López, ¿no? En construcción. Entonces, esto inauguró una forma de dialogar con el paisaje existente. Y esta lava volcánica fabulosa que, no sé, Betina puede contarnos la historia increíble que su papá quería meter la lava a la sala, ¿no? ¿Te acuerdas, Betina? Hay una carta, ¿no? ¿Cómo es esta historia? claro, claro. Sí, justamente en esta casa, la lava atravesaba hasta el otro lado a través de la sala, en lo cual, pues, digo, ahí ves realmente el expresionismo de mi padre, ¿verdad? Pero estando mi papá en un viaje, resultó que, y cuando todavía no le habían encontrado comprador a la casa, resultó que le quitaron la lava que estaba adentro de la casa. Mi padre se enojó muchísimo. Sí, porque bueno, ya todo el sentido de la obra se transformaba. De todas maneras, fue una obra espléndida, ¿no? Con o sin la lava dentro. Sí, pero digo, a mí me parece muy, muy interesante esta anécdota porque ahora como que hay esta mirada, ¿no? Como de los arquitectos, los arquitectos de Pedregal fueron radicales en cuanto metían la lava o no la metían, ¿no? Incluso ahora la Casa Prieto López, que ahora está abierta al público, rescató un poco de lava que estaba en el sótano, perdón, en el cuarto que está enfrente de la alberca. Y ahora la enseñan como de, miren, aquí sí había lava, ¿no? Pero originalmente Barragán había pedido que no hubiera lava en la sala de la casa muestra, ¿no? Entonces digo, llama la atención este tipo de cuestiones que a lo mejor desde puntos de vista que no son de la arquitectura pueden parecer un poco
circunstanciales, ¿no? Pero para nosotros era como muy importante si tenías como la valentía de meterla al lava y querer vivir con ella, cosa que sucedió en California, ¿no? En muchas casas de California, y que luego Artigas también hará en sus casas, ¿no? Que hay esta famosa foto de un comedor al lado pues una pared de lava fabulosa que no sé si han visto por ahí, ¿no? Y digo, esta es una de tantas historias. A mí me encanta esta exposición que están ahora planteando en el museo, porque se enfoca en una casa en particular, ¿no? Una casa que además ha sido sumamente desconocida en la historia de la arquitectura y nadie la ha estudiado a profundidad, ¿no? Entonces hay así como pues un llamado así de, por favor, volteen a ver que hay otras cosas que pues se pueden ver y se pueden revisar, ¿no? Entonces, hay edificios, muchos edificios de Cheto que son desconocidos, muchísimos, ¿no? Casi todos tenemos la fortuna de conocer la casa Cheto, la cual es increíble, fabulosa, pero pues hay muchas otras cosas, ¿no, Bettina? Así es. Sí, bueno, por ejemplo, la Casa Quintana todavía se puede visitar, está a la orilla del a la orilla del lago de Tequesquitengo, pero es un Airbnb, entonces tampoco es tan fácil. Te quedas ahí una noche y pagas una fortuna porque tiene muchas habitaciones, pero bueno, existe la posibilidad y la casa, aunque transformada, todavía se mantiene. Ahora, digamos, ir a la casa, visitar la casa que ahora está en exposición en el museo, pues también te lleva a encontrar algo completamente transformado. Ya desde la calle, pues no puedes apreciarla igual porque ahora hay una barda que la oculta, cuando en realidad esta edificación parece casi flotar, ¿no? Cuando se concibió por mi padre, tenía alrededor una reja que te permitía ver a través. También desde la terraza de la azotea tenía una vista maravillosa hacia la ciudad, por supuesto, que bueno, que ya tampoco la tiene, ¿no? Y también al recorrer esa exposición surgen otras cosas interesantes cuando uno estudia los planos, porque se ve que en un momento dado tuvo que cambiar de ubicación la terraza, porque originalmente la había dirigido con vista a un jardín. ¿Por qué? Porque el terreno era mucho más amplio. Se ve que en determinado momento los Tamayo decidieron que vendían esa parte del terreno, entonces ya no habría vista, de manera que mi padre tuvo que replantear completamente la vista. La vista siempre era tan importante, ¿no? El poder estar en una terraza, en el aire, disfrutando esto que tanto gozaban los europeos, o que gozan los europeos en nuestra ciudad, este clima templado, benévolo, pues es algo que siempre explotó, ¿no? Mi padre, o sea, las terrazas siempre son fundamentales para él. Ahora, pues, al tener la exposición, uno piensa, bueno, pues quizá exista la posibilidad de que este patrimonio se rescate, lo cual me parece, pues, fundamental. Porque curiosamente en Alemania sí se conserva una enorme cantidad de obras de mi padre, y son obras que hizo, pues, anteriormente, ¿no? Voy a tratar de compartir pantalla. No, ya Ahí va, está, ya va. apenas va. Es muy breve el asunto. Miren, se los paso porque las láminas hablan por sí mismas. Están increíbles. Estas arquitecturas de Alemania, de Cheto, son súper desconocidas y son fabulosas. O sea, es un nivel de perfección técnica que sí, desde que el otro día que nos mostró Bettina estas fotos nos quedamos así con la boca abierta porque no, o sea, solo habíamos visto unas imágenes a blanco y negro así viejísimas como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, ¿no? Y esto fabuloso, no sé dónde lo sacaste, Bettina, pero está wow, ¿no? Es un Cheto completamente desconocido para muchos de nosotros. Claro, sí. Aparte las fechas, ¿no? 29, 30, o sea, la vanguardia ahí totalmente. Sí, o sea, este edificio, por ejemplo, es completamente, pues como el de la Bauhaus, ¿no? O sea, Ujú. Anterior. ¿Te refieres o me regreso? el anterior, sí.
Sí. Hasta los barandales, ¿no? Es como, wow. Exacto. Bueno, al respecto de la relación Cheto-Bauhaus hay muchísimas cuestiones, ¿no? O sea, sin duda, Cheto estuvo viviendo en el mismo contexto, aunque no estudió en la Bauhaus, estuvo viviendo en el mismo contexto de la Bauhaus, ¿no? Con las mismas personas, con las mismas ideales, con los mismos objetivos, ¿no? Esto es increíble, estos como círculos que ya empieza a manejar desde 1930 y luego en México también empieza, de esto habla mucho Daniel Escoto en su investigación, no precisamente en el del libro, pero en general en sus investigaciones. Y esto es un poco también lo que decías, Paulina, ¿no? Que son como obras de arte, ¿no? Como muy estéticas, pero también, digo, por cómo pensaban estos arquitectos, también súper funcionales, en cierta forma, ¿no? Aún este tipo de proyectos, ¿no? Sí, exacto. O sea, también creo que se prestaba un poco el integrar estas partes estéticas, digamos, eh, los espacios abiertos, integrar los jardines y demás, como también para que fuera, sí funcional, pero como que tuviera, eh, que la gente pudiera disfrutarlo, ¿no? O sea, me refiero a que también fuera esta integración completa de disfrute, ¿no? O sea, de la arquitectura misma. No sé si Incluso, me explico. sí, 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 explicas muy bien. E incluso, para llevar un poco más allá, Neutra mismo desarrolló todo un concepto de que la arquitectura tenía que ser así, o sea, en relación con la parte de afuera, con los jardines, con el contexto natural, por una cuestión de salud mental, sobre todo, como una cura a los vicios de las ciudades, pues, ¿no? Por eso empieza a haber todo este rollo de los suburbios, ¿no? Y de las casas alrededor de la naturaleza, en la que, pues, Cheto floreció, ¿no? Pero no por eso dejó de hacer cosas increíbles dentro de la ciudad, ¿no? Estos edificios fabulosos y la Casa Tamayo, Claro, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Yo, Bueno, vamos a compartirles, perdón, Bettina, un recorrido de la exposición de Mac Cheto en el museo, en donde pues vamos a observar un poco pues lo que les compartimos sobre la Casa Tamayo, que tuvimos la oportunidad también de visitar y como nos comenta Bettina, pues bueno, te encuentras otra cara, ¿no? De esta casa, habitación que le construye al pintor o que le diseña también Cheto al pintor, que ya no es como la vemos en las imágenes, pero en esta exposición tenemos la oportunidad de acercarnos a los planos. También es un punto muy importante resaltar que en algunos podremos encontrar, no sé, a lo mejor si nos quieres ahondar un poquito en eso, Bettina, sobre las firmas, ¿no? Que es muy importante resaltar que Juan O'Gorman le prestaba la firma a su compadre para que pudiera hacer como el proyecto, pero no quiere decir que fuera autoría de Juan O'Gorman, sino que pues solo era un préstamo por la nacionalidad de Cheto, ¿no? O sea, eso igual a lo mejor si nos quieres contar un poquito. sí, para él, bueno, contrario a lo que les ocurrió a los refugiados españoles, para mi papá fue muy difícil adquirir la nacionalidad mexicana. Supongo que precisamente por ser alemán, ¿no? Tardó muchísimos años la gestión, finalmente en 1947 le otorgaron la nacionalidad, o sea, 8 años después de llegar a México. Así, en ese momento él renuncia a la nacionalidad alemana, se vuelve mexicano, pero todavía demoraría años hasta que obtuviera su cédula con efectos de patente. Entonces, digamos, para presentar un proyecto en la delegación para sacar los permisos de construcción, pues necesitaba que le prestara la firma a alguien. Y pues, ¿quién mejor que su compadre, ¿no? Que lo hizo en múltiples ocasiones. Y pues no hay lugar a confusión porque en esos años Juan no se dedicaba a la arquitectura, se dedicaba de lleno a la pintura. De manera que pues no hay lugar a atribuirle a Juan, darle crédito a Juan por obras de Cheto.
De todas maneras, en esa época había un prestadero de firmas increíble, porque, por ejemplo, Juan O'Gorman, que no se titulaba todavía como arquitecto, pues ya estaba construyendo. Hay muchísimas obras de él firmadas por Marcial Gutiérrez Camarena, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay prestadero, no es como un documento fidedigno, ¿no? Que veas la firma en un documento en esa época, ¿no? Se puede deber a múltiples, digo, incluso hoy, ¿no? O sea, Claro. tú en un plano no vas a ver la firma del arquitecto diseñador, casi nunca, ¿no? Vas a ver firmas hasta del gestor, ¿no? O sea, de alguien que ni siquiera se dedica a la arquitectura, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí. Pero sí Está forma muy parte interesante. de este rollo de las autorías, ¿no? Como Ujú. complejo. Pues bueno, entonces no sé si gustan comentar algo más y despedirnos esta tarde y los podríamos dejar entonces en el recorrido de esta exposición, que es un gusto compartirles. Bueno, Betina, querías compartir una cosa antes, ¿no? Unas imágenes, creo. Ah, Bueno, de perfecto. hecho, solamente es algo muy sencillo lo que quería compartir, a ver si lo logro. Es esto. Ah, claro. Sí, sí, o sea, además de la exposición, como que queremos terminar con esta súper invitación a que descarguen el libro y lo lean. Está en la página de la Facultad de Arquitectura, que al igual le puedes poner Arquitectura UNAM y te aparece la página y nada más buscas la sección de libros y ahí está para descarga. Y bueno, la otra invitación importante que es a la exposición y pues que vayan, que la vean, que alguien por favor profundice en la obra de todas las demás obras de Cheto y agradecerles muchísimo al museo, a Marisol, a Danae, gracias a Paulina por todo su apoyo y todos sus increíbles proyectos que siempre están haciendo en el museo, ¿no? Y invitarlos, que la exposición quedó padrísima, ¿no? Y pues ojalá que vaya mucha gente a verla. Sí, yo también me quiero despedir pidiéndoles que vayan a ver la exposición, digo, para nuestra audiencia. Y para ustedes, pues mi más profundo agradecimiento. Fue muy, muy agradable charlar esta tarde. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta tarde. Y pues bueno, los invitamos también a descargar el libro. Es gratuito, lo pueden encontrar muy fácil, incluso se puede descargar y es un PDF, entonces lo pueden llevar con ustedes para cualquier consulta y visitar la exposición, que es un referente también. Y ojalá que esto abra puertas para que, pues sí, se revise más a Cheto y se pueda hacer el rescate, ¿no? De todos estos espacios, sobre todo de esta casa tan interesante, ¿no? Y muchas gracias. Gracias.